¿no? Que uno está acostumbrado a que A y B está en el enunciado de Lagrange, y la clave acá es no usar A y B. Porque acá me dan condiciones sobre la derivada de la función en el abierto. ¿Sí? En principio, no me dice que sea continua en un cerrado. O sea, no tengo un cerrado acá como para usar Lagrange. Pero sí la idea es usar Lagrange. O sea, el problema es lo que decía. Lagrange me dice si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en AB, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' de C es f de B menos f de A sobre B menos A. O sea, tenemos esta complicación con el uso de las letras, que acá me aparece A y B, y acá me aparece A y B, y uno tiene la tendencia a pensar, bueno, este AB es el AB que yo quiero usar en Lagrange. Y ahí es donde se traba la demostración. ¿Por qué? Porque me queda trabado en los extremos, y en los extremos ni siquiera sé si está definida la función f de x, ¿sí? Constante en AB. Por ese lado tengo la complicación, pero coincido en que la herramienta a usar es Lagrange. ¿Sí? En el primero me habla de que f de x es constante, o sea, esta es mi hipótesis, esta es mi tesis. Esto es lo que yo quiero probar. Ahora, ¿cómo podemos describir que f de x es constante? Otra complicación que tenía. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir, ah, bueno, sí, es constante, miro el gráfico, es recto. Pero una definición formal de constante. Y igual a un X específico, un A. Bien. Otra forma de pensar constante. Que la pendiente es cero. Que la pendiente en todo punto es cero. Justamente eso es lo que quiero probar. Que si la pendiente es cero en todo punto, la función es constante. O sea que eso no lo puedo usar como definición. A ver, me decían, f de x es un número fijo. O O que sea, f... no habría un F igual a 0, por ejemplo, o que todo sería 0. Sí, pero esos son, o sea, lo estoy separando en dos casos particulares. O sea, me decían f de x igual a una constante. Esto para todo x perteneciente a AB. ¿Sí? Otra forma de definirlo, y a ver, ¿por qué voy a cambiar un poco la definición y acomodar la definición? Porque yo quiero usar Lagrange. ¿Sí? Para Lagrange necesito tener dos valores. ¿Sí? Yo mis dos valores los voy a querer agarrar acá adentro. ¿Sí? Entonces voy a usar una definición donde me involucre dos valores. Otra forma, aparte de esta, de decir que una función es constante, es que f de x0 es igual a f de x1 para todo x0, x1 y pertenecientes a la B. Es modificar un poco esta definición. ¿Sí? Que sea constante es que para cualquier pareja de valores que yo agarre dentro de mi intervalo, sus imágenes son iguales. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? Que es lo mismo, que es equivalente esto a esto. Sí. Acá está la clave. Y acá está donde va a entrar Lagrange. ¿Sí? Sean, o sea, demostración 1. Sean x0 y x1 pertenecientes al intervalo AB. ¿Sí? ¿Cómo? F de x es derivable en AB. Al decirme que la derivada vale 0 para todo elemento, quiere decir que la derivada existe para todo elemento en AB. ¿Sí? F de x es continua
en el abierto AB. Demostramos antes del parcial que si tengo una función derivable era continua. ¿Sí? Ahora, si tengo una función continua en un intervalo abierto y tengo dos elementos en ese intervalo, entonces f de x es continua en el intervalo x0, x1. ¿Qué estoy haciendo? Acá tengo A, acá tengo B. Yo sé que acá mi función es derivable, lo que me implica que es continua. Me agarro un x0 cualquiera, un x1 cualquiera acá adentro, y miro este intervalo. Dentro de este intervalo, cerrado, como me pide Lagrange, al estar abierto, adentro del intervalo abierto, la función es continua en el cerrado. ¿Sí? Y además es derivable en el abierto, x0, x1. Acá me acabo de armar las hipótesis de Lagrange. Entonces, tengo f de x continua en el intervalo x0 y c, x0, x1, y derivable en el abierto x0, x1. Estas dos condiciones me implican, por Lagrange, justamente, que existe un C perteneciente al intervalo abierto x0, x1, tal que f' en C es igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. El A y el B no me interesan cosas adentro del intervalo. Pero acá es donde aparece la hipótesis. ¿Sí? Por hipótesis, f' de x es igual a 0 para todo x perteneciente al intervalo AB. C pertenece al intervalo x0, x1 que está contenido en el intervalo AB. Por lo tanto, C pertenece al intervalo AB. Entonces, f' de C es igual a 0. Pero nosotros habíamos probado que f' de C era f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Pero esto es igual a 0. O sea que 0 es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y ahí gané, ¿no? Agarro esto, lo paso multiplicando para allá. Me queda entonces que 0 es f de x1 menos f de x0. Entonces, f de x0 es igual a f de x1. Como x0 y x1 son cualquier par de valores dentro del intervalo, con esto estoy demostrando que para cualquier elemento del intervalo las imágenes son iguales. Una belleza de demostración. Justamente para demostrar el 2, voy a usar la misma estrategia. ¿Sí? Nada más que acá en vez de 0, ¿sí? Vamos a ver cómo lo trabajamos. Segundo teorema me decía, f' de x es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB. Entonces, f de x es decreciente en AB. Y acá una primera cosa, tenemos que definir bien qué significa que f de x es decreciente. ¿Qué significa que una función sea decreciente? Si seguimos la lógica de recién, podemos usar ese f de x1 menor que f de Yani, x0. un momento, un paso antes.
quiero definir Ok. decreciente, independientemente del teorema y de la derivada y de todo esto. ¿Qué es que una función es decreciente? Habitualmente lo vemos gráficamente, decimos, miro el gráfico y si va para abajo. Ujú. Si va bajando, entonces digo que ahí está decreciendo la función. Definámoslo formalmente. A ver, hagámonos un dibujo. ¿Sí? Es independiente del signo, el decrecimiento. Imaginemos, tengo acá, esto es decreciente. ¿Cómo puedo definirlo formalmente? ¿Por qué baja el gráfico? A partir de la imagen me devuelve un número más chico. ¿Cómo? Ejemplo, el f de a es mayor que f de b. F de A es mayor que F de B. Eso es cierto. El problema es que si yo me hago este gráfico, Mayor o igual. también pasa que F de A es mayor que F de B, y sin embargo acá no es decreciente la función. En un intervalo podemos decir que f de a es el valor máximo entre ay, perdón, se me fue. El pedazo ese, no me sale la palabra, perdón. Acá tengo un intervalo en donde la función, el F de A es el máximo, y sin embargo no es creciente, no es Podemos, decreciente. podemos hablar a partir de la raíz, que es cuando cruza el eje. No, porque el crecimiento es independiente de si estoy arriba o debajo del eje. O lo tomamos a partir de un intervalo. ¿Cómo sería? No entiendo. Fíjense, la complicación para esta demostración es que estamos muy acostumbrados a una definición cualitativa, o sea, o descriptiva del gráfico de la función, y nos cuesta armar una definición formal de decreciente. ¿Sí? O sea, esta idea de ir para abajo, ¿qué significa? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con... Lo que pasa es que el problema es que acá A y B son los extremos, y no estoy diciendo qué pasa en el medio. ¿Sí? f de a mayor a x, a f de x mayor a f de b para todo x perteneciente a A y B. O sea, me pones un X en el medio, ¿sí? Que me acota, pero lo que pasa es que eso es acotada. O sea, esta función No, cumple f de a mayor a f de x mayor a f de que b f de A para todo es mayor x que f de X mayor que f de B para todo X perteneciente a B. perteneciente a la b. Esto la cumple. Esta función lo Sí. cumple. O sea, acá tengo f de A, acá tengo f de B, y todos los valores intermedios están entre estos dos. Sáquense los extremos de la cabeza, porque la definición de decrecimiento es algo que recorre todo el intervalo. ¿Sí? No depende solo de los extremos. Es más, yo puedo hacerlo abierto acá. O sea que los extremos ni lo tengo, que la función no esté definida ni en A ni en B. Y sin embargo, la función que sea decreciente. ¿Cómo leemos el gráfico de la función? ¿Por qué no digo, pero si yo está subiendo la función? Si yo Tiene que tener un menos en algún lado. ¿Qué Porque si cosa? yo tengo. No, hay funciones decrecientes que son siempre positivas, ¿eh? Digo, esta sí. Okay. Y no tiene ningún menos en ningún lado. Digo, yo podría decir, pero está subiendo la función.
Siempre Digo, lo uno leemos del 0 al infinito. no lo leemos del 0 al infinito, porque si estuviera por acá, Bueno, del menos infinito al más infinito. claro, leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? Tenemos una función que al leer de izquierda a derecha, las imágenes me van dando cada vez más chicas. ¿Sí? O sea, si yo voy recorriendo de izquierda a derecha, ¿sí? El eje X, las imágenes van decreciendo, o sea, son cada vez menores. O sea, yo voy tomando imágenes cada vez menores. Pero ¿qué pasa con los X? Se tienen que ir moviendo hacia la derecha. Entonces, la definición de decreciente, f de x es decreciente, sí y solo si, es decreciente en AB. Esto es una C. En AB, sí, solo sí. Para todo x0, x1 perteneciente al AB, volvemos al dibujo. Acá tengo A, acá tengo B. Este es mi trayecto. ¿Sí? Me agarro dos valores acá. Tal es que x0 es menor que x1. O sea, agarro un valor y me muevo a la derecha. ¿Qué tiene que pasar con las imágenes? Algo que decían ustedes. Supongamos que acá está el eje Y. Acá tengo f de x0. Acá tengo f de x1. F de x0 tiene que ser mayor a f de x1. F de x0 tiene que ser mayor que f de x1. ¿Cuál es la clave con respecto a la diferencia a lo que planteaban ustedes? Ustedes planteaban dos valores rígidos. Y la definición lo que plantea es que eso que estaban ustedes planteando bien para A y para B, lo pide para todo par de elementos. Si yo agarro un elemento y agarro otro a la derecha y analizo las imágenes van para abajo. Me van dando menores a medida que me muevo hacia la derecha. Por eso es decreciente. ¿Sí? Justamente por eso, cuando yo en una inecuación compongo con una función decreciente, se me invierte la desigualdad. Una función decreciente me invierte el orden. ¿Sí? ¿Cómo? Si yo tengo menos 3x menor que 5. Si divido o multiplico ambos lados por menos 1/3, o vamos a hacer así, no, vamos a hacerlo así. Yo tengo a menor que b. ¿Qué pasa si yo multiplico por menos 2 al a y por menos 2 al b? ¿Qué signo va acá en el medio? El mayor. Va el mayor. Se me invierte la desigualdad. ¿Por qué? Porque si yo tengo a y b, multiplicar por menos 2a es agarrar al a y meterlo en la función menos 2x. Menos 2x es decreciente. Entonces, si yo agarro dos valores y los paso ambos por la función, se me invierte el orden. Esto es 2x, menos 2x, ¿no? Menos 2x. Esto es menos 2a y esto es menos 2b. Cuando yo compongo con una función decreciente, el orden cambia. En cambio, si compongo con una función creciente, el orden se conserva. Un poquito de cómo podemos pensar inecuaciones como composición de funciones. A mí esta idea me da una explicación de por qué si multiplico por un número negativo, ¿no? Se invierte la desigualdad, que parece arbitrario, o lo pensamos en la recta numérica por simetrías. Bueno, también lo podemos pensar desde el ámbito funcional. ¿Sí?
Entonces, esta es la definición que necesitábamos para trabajar nuestro teorema. Justamente ya la definición de decreciente me plantea estos x0 y x1 que yo usé antes con Lagrange. Entonces, volvamos a nuestro teorema. Decía, f de x tal que f' de x es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB, implica f de x decreciente. O lo que es lo mismo, tenemos que probar que para todo x0, x1 perteneciente al intervalo AB, con x0 menor que x1, implica que f de x0 es mayor que f de x1. O sea, tengo que probar esto. Entonces, voy a agarrar un x0 y un x1 perteneciente a B, tal que cumplan con esto. Tengo que probar que pasa esto usando esta hipótesis. Entonces, sean x0 y x1 perteneciente al abierto AB. Por lo mismo de antes, f de x, ¿sí?, es continua en el intervalo x0, x1, x0 menor que x1, ¿no? Es continua en x0, x1 y derivable en x0, x1. Acá una cuestión importante es que al decirme que la derivada es menor que 0 para todo valor, me está diciendo que la derivada existe para todo valor. O sea que la función es derivable en el intervalo abierto AB. Si es derivable en el intervalo abierto AB, es continua en el abierto AB. Entonces, en todo intervalo cerrado contenido en el AB, la función me queda continua y derivable. Pero si f de x es continua en x0, x1 y derivable en x0, x1, entonces, por Lagrange, existe un C perteneciente al intervalo x0, x1, tal que f' en C es igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Pero como C pertenece al intervalo AB, por estar en x0 y 0, entonces f' de C es menor que 0. Por lo tanto, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 es menor que 0. Pero como x1 menos x0, esto es positivo, porque x1 es mayor que x0, entonces f de x1 menos f de x0 es menor que 0, o lo que es lo mismo, f de x1 es menor que f de x0. Que es lo que probamos, que si x0 es menor que x1 y la derivada en el intervalo AB es negativa, f de x1 es menor que f de x0. O sea, esto mismo escrito al revés. O sea que si yo tengo un intervalo en donde sé que la derivada es siempre negativa, mi función en ese intervalo tiene que decrecer. No le queda otra alternativa. ¿Cuál es el simétrico de este teorema? Si f de x es tal que f' de x es mayor que 0, para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces f de x es creciente en AB. La demostración sale igual, nada más que la definición de creciente x0, x1, f de x0, f de x1. Es que me conserva el orden. O sea, creciente es si x0 es menor que x1
implica que f de x0 es menor que f de x1. Cuando multiplico, allá, me trabé todo. Ahí volví. Por eso cuando multiplico por un número positivo, por ejemplo, no cambia la igualdad. Cuando sumo ambos lados de una inecuación, el mismo número, no cambio la igualdad porque estoy componiendo con la función x más algo. Y la función x más algo es, o x menos algo, es creciente. Por eso al sumar o restar a ambos lados de la igualdad de un número, no cambio el orden. Porque estoy componiendo con una función creciente, entonces conservo el orden en la desigualdad. La demostración de esto es exactamente igual que la de decreciente. Nada, es simplemente poner un mayor acá, mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, y cuando paso restando me queda f de x1 mayor que f de x0. No tiene mucho más misterio. Entonces, justamente lo que vemos es que el crecimiento y decrecimiento de una función está relacionado con el intervalo de negatividad y el intervalo de positividad de la función derivada. Y eso va a ser, esa es la herramienta que vamos a utilizar para hacer un análisis de función. O sea, vamos a buscar cuándo la función crece y cuándo la función decrece. ¿Sí? Que tiene que ver con los intervalos, insisto, de positividad y negatividad. Ahora, ¿qué es lo que separa intervalos de positividad y negatividad de una función? Recordemos, conjunto de positividad son los x pertenecientes al dominio de la función, tal que f de x es mayor a 0. Conjunto de negatividad, los x pertenecientes al dominio de f, tal que f de x es menor a 0. Gráficamente, positividad cuando está arriba del eje x, negatividad cuando está abajo del eje x, el gráfico. ¿Qué tiene que pasar para que una función que viene por debajo del eje x pase a estar por arriba del eje x? Tiene que haber un valor que sea igual a 0. Una raíz. Bien. Una raíz, por ejemplo. Acá estoy en el conjunto de negatividad y paso al conjunto de positividad. Una raíz. ¿Es la única posibilidad? ¿Y si es discontinua? Puede Bien. ser no tener estar definido. Podría pasar que venga así, ¿sí? Y acá pase de conjunto de negatividad a conjunto de positividad. O sea, hay una discontinuidad en mi función. O sea, lo que separa conjuntos de positividad y de negatividad o son raíces o son discontinuidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agarrar? Vamos a buscar de la derivada las raíces y las discontinuidades. ¿Sí? Porque entre, digamos, en esos intervalos que me quedan determinados por las raíces y las discontinuidades, la función o es siempre, la derivada o es siempre positiva o es siempre negativa. Entonces sabemos que la función en esos intervalos crece o decrece. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos la función f de x igual, ¿sí? Empecemos con un caso básico. Qué sé yo. A ver, algo que quede lindo. X al cuadrado más 6x más 3. Ya sabemos graficar esta función, sabemos cuándo crece, cuándo decrece, porque es una función cuadrática, ¿no? Sí. Digo, o sea, no podemos decir, bueno, el x del vértice es menos b sobre 2a, o sea que el x del vértice me queda menos 6 sobre 2, o sea que me queda en menos 3.
el y del vértice, paso la función paso el x del vértice por la función, me queda menos 3 al cuadrado, más 6 por menos 3, más 3. ¿Qué me queda esto? 9 menos 18 más 3, 9 y 3 son 12 menos 18 menos 6. Y ahí podríamos tirarnos a hacer un gráfico. ¿Sí? Que tenemos entonces el x del vértice en menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, el y del vértice en menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá. Este es el menos 6. Tenemos el menos 3, la ordenada al origen. Menos 1, menos 2, menos 3. Por acá pasa mi función. Podría buscar otro punto por simetría. 1, 2, 3. El simétrico de la ordenada al origen. Y tirar un gráfico. F de x. Tendrá raíces en algún lado. Creo que me quedo con raíces irracionales, ¿no? 36 menos 12 me da 24. Las raíces son irracionales. Por eso me grafiqué estos dos puntos. Ahora, ¿quién es f' de x? Diego, ¿Qué? perdón. ¿F de Sí, 0 no sería 3? lo hice menos 3. Ponemos menos 3 acá. Uy, me cambia todo. Sí, tenés razón. Sería 3. Sería más cerrada. Okay. Uy, me reemocioné que quedaba lindo acá. Sí, me queda por acá y me queda re cerrada la parábola, re feo. El problema es que si yo pongo un menos 3 acá, esto me cambia a ser menos 9. Ponemos a hacer así, mira, menos 3. No, ni siquiera menos 9. Menos 18, menos 21, más 9, me queda, claro, menos 12. Te pongo un menos 12 acá y un menos 3 acá. Y me falla la escala por los 4 costados. Me quise hacer el gráfico lindo y me quedó horrible. ¿Sí? Listo, menos 12. Y menos 3 por acá. Bien, menos mal que están atentos. Igual ese número en la derivada no me cambia en nada. ¿Cuál es la derivada de mi función? 2x más 6. 2x más 6. Grafiquémonos 2x más 6. Es una recta, así que la puedo graficar fácil. ¿No? Me hago una tablita de valores para graficar una recta. XY, por ejemplo, le puedo poner 0, me devuelve 6. Le puedo poner menos 1 y me devuelve 4. ¿Sí? Entonces tengo 0, 6. Por acá, supongamos que acá está el 6. Me está fallando la escala y me está molestando sobremanera. ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico bien. No me gustó. Volvamos a nuestra función original. F de x igual a x al cuadrado más 6x más 3. ¿Sí? Teníamos que el x del vértice era menos 3. El y del vértice era, el original era menos 6. Menos 6, la ordenada al origen, bien calculada, no como lo hice yo, es 3. Entonces vamos a hacer así. 1, 2, 3, para que no me quede tan extenso. Este es el 3. El menos 6 lo tengo por acá, menos 6. Y acá lo hacemos más gordito. 1 y medio, 1. Pum, pum, pum. 2, 3, 4. Acá
tengo el menos 3. Acá tengo el vértice. Y el simétrico lo tengo 3 para el otro lado. ¿Sí? Del 10 al 14,5, del 10 al 14,5, por acá. Tengo el simétrico de la ordenada al origen. O sea, estos dos puntos están a la misma altura. Pingui, pingui. Ahora tengo mi gráfico bien hecho. Cuidado que la escala es distinta en el eje X y en el eje Y. Ahora sí. F' de X, ya habíamos dicho, 2X más 6. Me hice una tabla XY, puse el 0, me da 6, puse el menos 1, me dio 4. Entonces, me grafico, vamos a usar el verdecito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está el 6, y el menos 1 está en 4. 1, 2, 3, 4. Y me trazo mi derivada. Ahí tengo el gráfico de la derivada. ¿Cuál es el conjunto de positividad de f' de X? Menos infinito, menos 3. Ah, de positividad, perdón. Del menos 3 al más infinito. Menos 3 más infinito. De menos 3 a más infinito. O sea, en menos 3 tengo la divisoria. ¿Sí? De menos 3 a más infinito, f' de X es mayor que 0. ¿Qué pasa con f? Crece. ¿Sí? Ya te abro. Ya se cansó de escucharme mi perro dar clases. Dale, anda. ¿Cuál es el conjunto de negatividad de la derivada? Acá sí es menos infinito. Menos infinito a menos 3. O sea, de acá hacia la izquierda la derivada es negativa en todo el intervalo. ¿Qué pasa con la función? Viene bajando. O sea, como nos decía el teorema, cuando la derivada es positiva, fíjense que en los dos casos la derivada es creciente. ¿Sí? No me interesa el crecimiento de la derivada. ¿Sí? Me interesa el signo de la derivada. Acá la derivada es positiva, la función es creciente. Acá la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? Justamente en este punto que la derivada vale 0, la función tiene este puntito, que ¿qué es? Es un mínimo para la función. En este punto, la recta tangente es horizontal. Uno podría decir, y bueno, pero ¿para qué voy a usar esto si me armo la parábola y ya está? Ahora, imaginemos que tenemos la función f de x igual x al cubo más 3x cuadrado menos 24x más 6. Y quiero graficarla. Se me acabaron las estrategias. No sé graficar cúbicas. ¿Sí? Con suerte podría buscarle las raíces, pero si las raíces son macanudas, ¿no? Si tiene raíces irracionales, estoy al horno. Ni que hablar si tuviera raíces complejas, porque esto tranquilamente podría tener dos raíces complejas. Van a ser conjugadas, pero complejas, así que no me dan ninguna información gráfica. ¿Por qué? Porque
no corta el eje X en ese punto. Entonces, ¿qué vamos a usar? Nuestra estrategia que estamos incorporando hoy. Voy a derivar. F' de X me queda 3X cuadrado más 6X menos 24. ¿Sí? Y no va a ser el procedimiento habitual. Pero como es el primer ejemplo, grafiquémonos esta función. O sea, yo no voy a graficar la derivada, quiero el gráfico de la función. ¿Sí? Pero grafiquémonos, por ser el primer ejemplo, grafiquemos esta. Si yo quiero graficar esta función, ¿qué tengo que hacer? Es una cuadrática, me busco el vértice. X del vértice me queda menos b sobre 2 por a. Menos 1. ¿Sí? El y del vértice va a ser f' de x del vértice. O sea, va a ser 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 menos 24. O sea que me queda 3 menos 6 menos 24 menos 27. Y chequemos a ver si tiene raíces. 3x cuadrado más 6x menos 24 igual a 0. ¿Sí? Acá me interesan las raíces. ¿Por qué? Porque esto es la función derivada y en las raíces cambia el signo. Esto es una función continua. Así que discontinuidades no va a haber. Sí va a haber lugares en donde cambia el signo a partir de raíces. ¿Cuáles son las raíces de esto? 2 es una. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, más 12, 24, menos 24 es 0. La otra es menos 4. 16 por 3, 48, menos 24, menos 24, 0. No soy rapidísimo para buscar raíces, ¿eh? Me armé el ejercicio para que tenga las raíces 2 y menos 4. Entonces, me voy a graficar la derivada. Tengo una raíz en menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y otra raíz en 2. 1, 2. Acá tengo una raíz, acá tengo otra raíz. Y el vértice lo tengo, supongamos que por acá, a ver, tomemos 3, 9, 27. Menos 27 está por acá abajo. Y el x del vértice es menos 1. Bim, 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 bim. O sea que mi cuadrática queda algo así. De estas que me quedan estiradas. Menos 24 está por acá cerquita, pero bueno. Algo así. Esta es f' de x. Entonces, si yo me separo acá, y me separo acá, ¿qué estoy separando? ¿Cuál es el conjunto de positividad de la derivada? Todo este tramo está en el conjunto de positividad, o sea que es de menos infinito a menos 4, unión de acá para allá, del 2 al más infinito. El conjunto de negatividad de mi derivada es de menos 4 a 2. O sea, en esta región de acá, en esta primera región, mi función original tiene que venir subiendo.
En esta segunda región, no tengo colores, en esta segunda región de acá, como la derivada es negativa, la función tiene que venir bajando. Y en esta tercera región de acá, como la derivada es positiva, la función tiene que venir subiendo. ¿Cuál es el problema? Que subir es lo mismo, subir acá, que subir acá, que subir acá, que subir acá. No tengo referencias de alturas. Pero lo que vemos es que f' en menos 4 es igual a 0. Entonces, en este punto, en este valor, tengo un punto de recta tangente horizontal. Y en f' en 2, también da 0. O sea que tengo un punto de recta tangente horizontal. Pero para que la recta tangente sea horizontal, o el gráfico hace así, o el gráfico hace así. ¿Sí? Cuando el punto sea así, vamos a decir que es un máximo relativo, como una cima de montaña, recta tangente horizontal. Cuando el gráfico hace así, es un mínimo relativo, como el fondo de un valle. ¿Sí? Entonces, como tengo un comportamiento que puedo reconocer en los máximos y en los mínimos, me van a interesar. ¿Sí? O sea, me voy a buscar f en menos 4 y f en 2. Es más, si yo miro, si yo tengo el menos 4, acá en el menos 4, la función viene subiendo y pasa a bajar. Entonces, ¿qué tengo? ¿Un máximo o un mínimo? Si la función viene subiendo y pasa a bajar. En menos 4. En menos 4 voy a tener un máximo. En 2, ¿qué pasa? La función viene bajando y pasa a subir. Viene bajando y pasa a subir. Voy a tener un mínimo. ¿Sí? Cuidado que yo grafiqué acá. El gráfico, digo, un comentario. Comentario. Yo tengo esto. Acá tengo el menos 4 y acá tengo el 2. Sube, baja, sube mi función. Mi función podría ser esto. Sube, baja, sube. O podría ser esto. Sube, baja, sube. O podría ser esto. Sube, baja, sube. Estos tres gráficos cumplen con que suben a la izquierda del menos 4, bajan entre menos 4 y 2, este me quedó medio turbio, ¿sí? Y suben del 2 en adelante. Justamente para tener referencia, me busco estos valores. Porque si en menos 4 me da negativo, este gráfico y este gráfico ya no pueden ser. Pero no me va a interesar solo el signo, sino también la altura. Por eso voy a calcular no el signo de f en menos 4, sino la imagen exacta en menos 4. O sea, voy a tener que hacer las cuentas. Menos 4 al cubo, más 3 por menos 4 al cuadrado, menos 24 por menos 4, más 6. Y menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 24 por menos 2, más 6. Esto es un igual, no es un menos. Y es un 2. No, un ¿Eh? 2. En 2, no menos 2, tenés razón. Estoy tololo hoy con las cuentas, ¿eh? Bien, ¿qué me da esto? Hagamos las cuentas. F menos 4 me queda 4 por 4, 16, por 4 es 64, menos 64. 16 por 3 es 48. 24 por 4 es 96. Más 6. O sea que f en menos 4, hagan las cuentas ustedes también, a ver si llegamos al mismo resultado.
resultado porque no confío yo en mí haciendo cuentas. Me da 86 a mí. Para f en 2, ¿qué me queda? 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, por más 3 es 12, menos 24 por 2 es menos 48 más 6. 8 más 12 menos 48 más 6, menos 22. El primero me dio menos 106 en la cálculo. A ver, yo lo hago con la calcu. Por eso les decía que no confíen en mis cuentas. Menos 4 al cubo más 3 por 16 más 24 por 4 más 6. A mí me dio 86 en la calcu. Metí algún dedo mal. Entonces. Cuidado que el menos... bueno, menos 4 al cubo no hay problema. Hay que cuidado con este, que es 3 paréntesis menos 4 cierro paréntesis al cuadrado. Ojo con la calcu. Menos 22. O sea, fíjense, f en menos 4 es positivo y f en menos 2 es negativo. O sea que este está bastante más parecido. Este ya sé que no es, este no es ni por casualidad. Entonces, ahí yo ya me puedo hacer un gráfico de mi función. Este es x, este sí. Tengo en menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y, ¿cuánto dice? 1, 2. 1, 2. El 2 y el 4. 86, qué lindo que sería que fuera divisible por 22. ¿Sí? Tomemos 4. 1, 2, 3. 1 y medio. 3, 4 y medio. Y 1 y medio más acá. ¿Sí? Por acá tengo el 86. Y acá tengo el menos 22. La escala fui de 22 en 22. 22, 44, 66, 88. Un poquito menos es el 86. O sea, en menos 4 lo tengo en 86, en 2 lo tengo en menos 22. Mi gráfico. A la izquierda del menos 4 el gráfico viene subiendo. Entre el menos 4 y el 2 el gráfico viene bajando. Y del 2 en adelante sigue subiendo. Y ahí tengo un gráfico aproximado de mi función. Este se llama máximo relativo porque es el punto más alto en un entorno del valor. Fíjense que acá después la imagen va a tomar valores cada vez más grandes. O sea que no es el máximo total de la función. Este menos 22 es un mínimo relativo porque la función va tomando valores cada vez más bajos acá. O sea, hay valores que tienen imagen más chica que 22. Algo que podemos estar seguros a partir de este gráfico, que la imagen de nuestra función son todos los reales. Por ejemplo. ¿Sí? Antes, ¿qué hacíamos? Cuidado que yo lo pasé me quedó por el 0, 0 y no pasa por el 0, 0. Cuando venía, no, nada. El ojo ve un puntito y quiere pasar por ahí. Eso igual ¿Sí? también podríamos sumarlo, ¿no? Buscamos f de 0 y tenemos un punto más de referencia. No, ¿cuál es el problema? F de 0, sí, para tomar la ordenada al origen. Sí, tendría que estar en 6. Estaría un poquito más arriba, en realidad. Estaría por acá. Sí, f de 0, sí. Justamente acá la gracia es poder construir el gráfico de una función de la cual no conozco sus raíces. Con polinómicas, ¿qué hacíamos habitualmente? Me busco las raíces y a partir de las raíces me hacía un gráfico aproximado que me permitía ver positividad y negatividad. Pero no podía saber en dónde estaban los máximos y mínimos, o sea, dónde la función pega la vuelta, o sea, deja de subir y pasa a bajar. ¿Sí?
Entonces, nada, ese va a ser nuestro método a la hora de hacer el gráfico de una función. Insisto, yo hice el gráfico de las derivadas hoy como para pensar esta relación entre positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento. O sea, si yo acá me hago la, ¿cómo se dice? La derivada es negativa, o sea, viene hasta acá. Esta sería la derivada. Uy, me quedó re clarita, no se ve nada. Se me murió la virome naranja, que era revisible. Donde la derivada es positiva, la función crece. Donde la derivada es negativa, fíjense que acá baja y sube la derivada, no me importa, me importa el signo de la derivada. Es siempre negativa acá, entonces la función es siempre decreciente. De acá en adelante siempre positiva, entonces la función es siempre creciente. De la derivada solamente me interesa el signo. ¿Sí? Obviamente que este punto donde la derivada tiene un mínimo, tiene una relación con esto que es el cambio de curvatura de la gráfica. Se fijan, acá viene curva de una forma y acá como que tengo que pegar la curva para el otro lado para llegar al 2. No sé por qué pensé que hoy íbamos a terminar derivadas y vamos a seguir con esto la semana que viene porque no voy a andar corriendo. ¿Sí? O sea, este justamente era el -1, pero este punto no me interesa porque es un mínimo, pero de la derivada. No me interesa en lo más mínimo porque yo quiero construirme el gráfico de f y para eso me interesa el signo de la derivada. ¿Sí? Trabajemos entonces ahora sin necesidad de hacerme un gráfico de la derivada y un poco de forma más analítica. ¿Sí? Una definición, porque lo voy a decir todo momento, ¿sí? Lo voy a empezar a usar, definición. ¿Sí? Si R perteneciente a los reales es tal que f' de R es igual a 0, se dice que f en x igual a R tiene un punto crítico. O sea, a partir de esta definición yo voy a decir, bueno, tenemos una función, buscamos los puntos críticos, ¿sí? Y las discontinuidades de la derivada. ¿Sí? Fíjense que al decir que f' en R vale 0, estoy diciendo que f' en R existe. ¿Sí? No olvidarse que hay lugares en donde la función o la derivada no existen. Entonces tengo que tenerlos en cuenta esos valores. Nada de esto más que nada para poner una palabra que después voy a usar. Justamente Diego, ahí si R perteneciente a los reales es tangente en f' de R. Tal Perdón, que pero ahí. TQ. Ok, ahí, listo. ¿Tenés un tema con la tangente? Nada, ¿ves algo parecido a Sí, tangente? no, soy Te agarra el ataque. justo, salgo corriendo. Tangente. No, tal que. No, pero como justo hablamos de la recta tangente horizontal, digo, capaz que venía por ese lado. No, pero recta tangente, fíjense que en mi notación que yo pongo R grande, T grande, para llamar recta tangente. Nada. Comentario. O sea, básicamente, para hacer un análisis de función, lo que vamos a buscar son los puntos críticos y las discontinuidades. Por ejemplo, imaginemos que tengo f de x igual a 1 sobre x cuadrado menos 1. El dominio de mi función son todos los reales menos el 1 y el menos 1. En 1 y en menos 1 no está definida la función. O sea, hay una discontinuidad. Es más, tenemos herramientas que nos permiten analizar si en estos dos valores hay asíntotas verticales. Que las hay. ¿Sí?
Pero por ahora me interesa analizar crecimiento y decrecimiento. Para analizar crecimiento y decrecimiento me busco f' de x. Y acá empiezo a usar la derivada como herramienta. ¿Sí? Tengo que derivar una división. Entonces es regla del cociente. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea que me queda f' de x, me queda. La derivada de 1 es 0, así que esto se me muere. Menos 1 por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Todo sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Fíjense que acá hacer el gráfico de esta función es peor que hacer el gráfico de la original. O sea que este juego que hice con el ejemplo anterior de me grafico la derivada y veo qué pasa, y acá es impracticable. Pero puedo buscarle las raíces. F' de x igual a 0. Esto es cuando menos 2x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado me da 0. Pero para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Menos 2x igual a 0, x igual a 0. Pero cuidado, porque un valor es raíz si está en el dominio. Y algo que yo no hice es analizar el dominio. ¿Cuál es el dominio de mi derivada? En este caso, los reales menos el 1 y el menos 1 también. Al derivar, el dominio nunca puede ser más grande que el de la función original. O es igual o tiene menos cosas. ¿Sí? Siempre en este caso, recuerden, armarse el dominio de la derivada, porque a veces uno busca las raíces y me aparecen cosas que no están en el dominio. Entonces las tengo que tratar distinto. O sea, en 1 y en menos 1, no puedo tener un máximo o un mínimo, porque la función no está definida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que analizar? El signo de la derivada. ¿Cuántos valores que pueden separar intervalos de positividad y negatividad tengo? En este caso son 3. Digo, volvemos para atrás. ¿Qué dijimos? ¿Qué es lo que separa intervalo de positividad y negatividad? O las raíces, tengo una raíz, o las discontinuidades, tengo una discontinuidad. Insisto, en ambos casos es una cuestión de posibilidades. No es que a la izquierda y a la derecha del 0 cambia de signo la derivada, o a la izquierda y a la derecha del 1 y el menos 1 cambia. Pueden cambiar. Si hay un cambio de signo en la derivada, se da al pasar por alguno de estos 3 valores, ¿sí? Pero no significa que al pasar por estos valores hay que cambiar de signo. Digo, hago un dibujito para reforzar lo que estoy diciendo. Si yo agarro esta función, viene acá, toca la raíz y sigue para adelante, tocó una raíz pero no cambió de signo. O sea, tocar una raíz no significa que sí o sí tengo que cambiar de signo. Si yo tengo una función que viene así y hace así, tengo una discontinuidad y la función no cambió de signo. O sea que una discontinuidad no me asegura el cambio de signo. ¿Sí? Pero sí o sí, para cambiar de signo, o estoy en una situación de raíz o de discontinuidad. Es el famoso para dónde apunta la flecha, ¿no? Es cambio de signo, entonces pasé por una discontinuidad o por una raíz. Ahora, si pasé por una discontinuidad o una raíz, no vale la vuelta. No es que entonces cambio de signo. Entonces, ¿qué me voy a hacer yo para organizar mi información? Me voy a armar intervalos. Un intervalo que vaya de menos infinito a menos 1. ¿Por qué en menos 1? Porque en menos 1 mi función no existe. O sea, es discontinua. Entonces, al pasar por el menos 1, podría haber un cambio de signo.
Al no existir la función, no existe la derivada. Después me voy del menos 1 al 0. ¿Por qué agarro el 0? Porque en el 0 la derivada vale 0. O sea, es una raíz. Al pasar por una raíz, puede haber un cambio de signo en la derivada. Después voy del 0 al 1. ¿Por qué? Porque en el 1 la función no existe, o sea, es una discontinuidad, entonces podría haber un cambio de signo, y del 1 al más infinito sería el último intervalo. Ahora, en este intervalo no hay raíces de la derivada. En este intervalo no hay raíces de la derivada porque ya la encontré que era 0. En este intervalo no hay discontinuidades, porque yo ya encontré que las discontinuidades se dan en menos 1 y en 1. Entonces, esta función, la función derivada en este intervalo, no cambia de signo. O sea, f' de x tiene el mismo signo para todo x perteneciente al menos infinito menos 1. Porque ya tengo afuera de este intervalo, ¿sí?, los valores en donde puede cambiar de signo. Entonces, como para todos los elementos tiene el mismo signo, si yo sé el signo para un elemento, ya sé el signo de todo el intervalo. Recordemos quién era mi derivada. Era menos 2x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Me voy a agarrar un valor acá adentro. Cualquiera, el que se me recontraantoje. Por ejemplo, voy a hacer f' en menos 8. Porque como siempre tiene el mismo signo para todos los elementos de este intervalo, entonces el signo que tenga la cuenta para el menos 8 va a ser el signo para todos los x acá. F' en menos 8 es menos 2 por menos 8 sobre menos 8 al cuadrado menos 1 al cuadrado. De la derivada que me interesa, el signo nada más. Así que yo la cuenta no la voy a hacer, si no es necesario. ¿Sí? Si puedo rastrear el signo sin hacer la cuenta, genial. ¿Qué digo con rastrear el signo? Menos por menos, arriba me da más. Acá es un cuadrado, así que abajo me da positivo. Positivo dividido positivo, me da positivo. La derivada para todo valor en este intervalo es positiva. Entonces, ¿qué pasa con la función? Sube. Entre menos 1 y 0. Me agarro f' en un valor que esté entre menos 1 y 0, por ejemplo, el menos 0,3. Y hago las cuentas. Menos 2 por menos 0,3 sobre menos 0,3 al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. De vuelta, si puedo chequear el signo sin hacer cuentas, mejor. Menos por menos más, y esto es al cuadrado, así que es más. Positivo dividido positivo me da positivo. O sea que entre menos 1 y 0, la función sube. O sea, acá tengo un punto donde la derivada podría cambiar de signo, y sin embargo no cambia de signo. ¿Qué pasa entre el 0 y el 1? Podría agarrar la derivada en 0,7. ¿Qué me queda? Menos 2 por 0,7 sobre todo esto al cuadrado. Lo de abajo ya sé que es positivo. Ahora, menos 2 por 0,7 me da negativo. Negativo dividido positivo, negativo. Entonces la función baja. Ahora tengo un valor en donde la derivada vale 0, a la izquierda viene subiendo la función, a la derecha está bajando. Entonces esto es un máximo relativo. Mi función es así. Una cima de montaña. Del 1 al más infinito, agarro cualquiera, f en 300.
Me queda menos 2 por 300 sobre el paréntesis de abajo al cuadrado, que ya sé que me da positivo. Menos 2 por 300 me da negativo, menos dividido más, me queda menos. O sea que mi función va bajando. O sea, mi función tiene 2 tramos que suben y después vienen 2 tramos que bajan. Pero en el medio pasa por 2 valores donde no está definida. ¿Sí? Podríamos hacer un análisis rápido, ¿no? Mi función, ¿quién era? 1 sobre x al cuadrado menos 1. Analicemos asíntotas. Rapidito. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado menos 1 me da 0. Es un número sobre algo que tiende a infinito, me da 0. ¿Sí? Analicemos. Esto es asíntota horizontal. Asíntota vertical. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 por derecha, de 1 sobre x cuadrado menos 1. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda, de 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Por qué los separo? Porque esto tiende a 1 y esto tiende a 0, en ambos casos, pero depende de cómo tiendo a 0 acá, el signo del infinito. O sea, en ambos casos me da infinito, o sea que hay asíntota vertical. A ver, agarro un número un poquito más grande que 1, lo elevo al cuadrado, me va a dar más grande que 1. Si le resto 1, si bien está próximo del 0, es por derecha. Así que esto tiende a más infinito. Me agarro un número un poquito más chico que 1. Si lo elevo al cuadrado, me queda más chico que 1. Menos 1, esto me queda negativo. O sea, se acerca el 0 por izquierda, acá me voy a menos infinito. Lo mismo con el menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. En ambos casos esto tiende a 1, esto tiende a 0. O sea que en ambos casos me da algún tipo de infinito. O sea que hay asíntota vertical. Acá x igual a 1, acá x igual a menos 1. Acá cuidado con los negativos. A la derecha del menos 1 tengo el menos 0,9, por ejemplo. Menos 0,9 al cuadrado me da un número positivo más chico que 1. Menos 1 me tiende a 0, entonces esto por izquierda, porque me da negativo eso. Entonces esto es menos infinito. Por la izquierda del menos 1 tengo el menos 1,1, por ejemplo. Al cuadrado me da más grande que 1. Menos 1 me da positivo. O sea que esto tiende a 0, pero por los positivos. Así que esto tiende a más infinito. Tengo mis asíntotas. Sé que mi función en 0 tiene un máximo relativo. Vamos a calcular f en 0, a ver a qué altura está el máximo relativo. 1 sobre 0 al cuadrado menos 1 me da menos 1. O sea, el máximo, a la máxima altura que llega, por lo menos en un entorno, del 0 es el menos 1. Entonces, toda esta información la vamos a tirar a un gráfico. Acá tengo el menos 1. ¿Sí? Tengo una asíntota horizontal que es el eje X. O sea, en los extremos mi gráfico se tiene que parecer. No, acá no me olvidé ponerlo. Igual 0 es la asíntota horizontal. O sea que se tiene que parecer al eje X en los extremos. A la izquierda del menos 1 se me va a más infinito. A la derecha del menos 1 se me va a menos infinito. A la izquierda del 1 se me va a menos infinito. A la derecha del 1 se me va a más infinito. Este es el menos 1 y este es el 1. ¿Qué me dice mi tabla? Que entre menos infinito y 1 la función viene creciendo.
Ok, mi función viene creciendo. Entre -1 y 0 también viene creciendo. Y llega hasta el punto 0, -1. O sea, viene creciendo hasta llegar al 0, -1. Entre -1 y entre 0 y 1, me dice que viene bajando, pero tiene asíntota y tiende a menos infinito, así que baja para acá. Y entre 1 y más infinito, la función baja todo el tiempo, decrece, 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 y se pega a la asíntota. Ahí tenemos un gráfico aproximado de nuestra función. ¿Qué podemos ver a partir de este gráfico? Por ejemplo, que mi imagen, ¿sí?, es de menos infinito a -1, unión del 0 al más infinito. O sea, hay una franja en donde no tengo, ¿sí?, no tengo función, no tengo imagen. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el ejercicio 13 de la práctica, ¿sí?, la técnica a trabajar es esta, ¿sí? Agarro la función, la derivo. Busco las raíces y las discontinuidades de mi derivada. A partir de las raíces y las discontinuidades me armo los intervalos, analizo, ¿sí?, el signo de, ¿cómo se dice? El signo de la derivada en cada uno de los intervalos. Cuidado con algo, ¿sí? Recordar que hay veces que tengo funciones que son continuas en todos los puntos, pero hay puntos donde no son derivables, lo que llamábamos puntos angulosos. El clásico ejemplo, f de x igual a módulo de x, el dominio son todos los reales. Y usamos el ejemplo, lo usamos de ejemplo para ver que no existe la derivada en cero. O sea que el dominio de mi función derivada son todos los reales menos el cero. Entonces, si yo quisiera analizar qué pasa con el signo de la función esta, ¿sí?, en distintos intervalos, el cero es un valor que yo tengo que considerar. ¿Por qué? Porque no está en el dominio de la derivada, aunque esté en el dominio de la función. O sea, mi función derivada es f de x igual a x si x es mayor o igual que 0, menos x si x es menor que 0. F' de x, ¿qué me queda? 1 si x es mayor estricto que 0, menos 1 si x es menor estricto que 0. F' de x, la derivada es distinta de 0 para todo x, ¿sí?, perteneciente a su dominio. O sea, no tiene raíces. Pero fíjense que tiene una discontinuidad la derivada. O sea, si yo me armo el intervalo menos infinito a 0 y de 0 a más infinito, la derivada acá no existe. O sea, el no existe antes era de abajo para arriba, este es de arriba y queda acá. Entonces, por eso considero el 0. Si bien la función nunca se anula, ¿sí?, puede cambiar de signo porque tiene una discontinuidad. Es más, cambia de signo. Para los negativos, la función siempre me devuelve un valor negativo. Para los positivos, siempre me devuelve un valor positivo. O sea que f baja y sube. ¿No? Sabemos, el módulo baja y sube. Otro ejemplo de cosas a considerar. Imaginemos que tengo f de x igual
x al cubo más 5x. Me busco la derivada. F de x igual a 3x cuadrado más 5. ¿Cuál es el dominio de la derivada? El dominio de la derivada son todos los reales. No hay discontinuidades, ¿sí? El dominio de la función eran todos los reales. Listo, no hay ningún punto de discontinuidad. Ahora, si yo me fijo f' de x igual a 0, me queda 3x cuadrado más 5 igual a 0, que no tiene solución. ¿Qué significa eso? Que mi función f de x igual a x al cubo más 5x es siempre, a partir de esto, es siempre creciente o siempre decreciente. Tengo que decidir cuál de las dos opciones. ¿Sí? ¿Cómo? F' de x, ¿sí? Me da mayor a 0 para todo x perteneciente a los reales. Pongo un 8, 8 al cuadrado, 64 por 3 es positivo, más 5 es positivo. Y como nunca se anula, si en un punto es positiva, siempre es positiva. ¿Sí? Entonces, f de x es creciente para todo x perteneciente a los reales. O sea, acá la derivada no me da ningún dato. Lo único que me dice es que la función siempre sube. No puedo saber más que eso de esta función, que siempre va para arriba. Cuidado, la derivada es siempre positiva, no la función. Si nos fijamos, esta función en 0 vale 0, por ejemplo, tiene una raíz en 0. Lo que me está diciendo esto es que el gráfico siempre va para arriba. El tema de que la derivada sea positiva siempre. Acá es un tachón. Cuando una función siempre sube, decimos f de x se llama monótona creciente. Una función que siempre es creciente, la llamamos monótona creciente. Si fuera la derivada, me hubiera dado siempre negativa, siempre bajaría, entonces sería monótona decreciente. ¿Sí? Ejemplo 1 hecho, ejemplo 2, el otro que quería hacer. Imaginemos que tengo f de x igual a x al cubo, clásico. Derivo f' de x, x al cubo más 2, pongamos. Me queda 3x cuadrado. En este caso, si yo busco las raíces de mi función derivada, 3x cuadrado igual a 0, me queda 0. La función y su derivada son funciones polinómicas, así que su dominio son todos los reales. No hay discontinuidades. Pero tiene una raíz. Me armo de menos infinito a 0, de 0 a más infinito. Me armo mi tableta. La derivada ya sé que en este punto vale 0. En 0 vale 0. Ahora, si yo agarro la derivada y agarro un número a izquierda del 0, la derivada en menos 5, por ejemplo, menos 5 me queda 3 por menos 5 al cuadrado, que es mayor que 0. Positivo, entonces la función crece. Me agarro un valor a la derecha del 0. F' en 8. Me queda 3 por 8 al cuadrado, que también es positivo. La función crece. O sea, la derivada es positiva, la función crece. Entonces, en el 0 no hay ni un máximo ni un mínimo, porque no cambia el comportamiento de mi función. Mi función viene creciendo y sigue creciendo. Si uno mira el gráfico de la función,
x al cubo viene creciendo y sigue creciendo. O sea, es otra función monótona. Ahora x al cubo más 2. Bueno, es el 2. En 0 vale 2. Viene creciendo y sigue creciendo. También es monótona, creciente. O sea, yo puedo tener valores en donde la derivada se anula, pero no haya cambio de signo. Puede pasar que no tenga valores en donde la derivada se anule, ¿sí? Y por una cuestión de continuidad nunca cambie el signo. Puedo tener, no tener valores donde la derivada se anula, pero a partir hay una discontinuidad que hace que cambie de signo. O sea, no puedo hacer una regla de decir, si hay una raíz de la derivada, entonces sí o sí es un máximo o un mínimo, ¿sí? O si hay una discontinuidad, sí o sí hay un cambio de comportamiento. Recorrimos varios ejemplos donde vemos las distintas variedades de cosas, ¿no? Las distintas posibles combinaciones, ¿sí? Identificar para las funciones de la columna izquierda los gráficos de sus funciones derivadas. El 12 también lo pueden pensar. Creo que fallaban un poco los gráficos, pero nada, mírenlo y piénsenlo. El 12 y el 13. El 12 trabaja gráficamente, o sea, hay gráficos de funciones y gráficos de los que serían sus derivadas. ¿No? Es como si a mí me hubieran dado al principio, donde tengo, ya se me marearon las hojas, el gráfico de esta función y el gráfico de esta. Entonces yo puedo decir, esta es la derivada de la función esta, ¿por qué? Porque en este intervalo la función sube y esta función es positiva. En este intervalo la función baja y la derivada es negativa, y en este intervalo la función sube y la derivada es positiva. Ese tipo de relación busca el ejercicio 12. En el ejercicio 13 tienen 9 funciones para divertirse, ¿sí? Buscando crecimiento y decrecimiento. Y del ejercicio 14, así agregamos 4 funciones más, ¿sí? Hagan crecimiento y decrecimiento. El enunciado habla de concavidad positiva y concavidad negativa, ¿sí? Pero hagan crecimiento y decrecimiento de las funciones del 14, ¿sí? Y con eso es más que suficiente. La semana que viene vemos concavidad y puntos de inflexión y problemas de optimización. Y ahí sí se termina derivada. ¿Alguna pregunta? Fue una clase con mucho dibujito. ¿Sí? Cuidado que la semana que viene vamos a empezar a trabajar esta idea de, como se dice, de análisis completo de función. O sea que aparte de hacer la parte de la derivada y la tabletita, buscar cuándo crece y cuándo decrece, y a partir de eso armarse un gráfico aproximado, ¿sí? Péguense una repasada por las cuestiones de asíntotas. Porque yo en el segundo parcial les voy a pedir hacer un análisis completo de una función. Un análisis completo es analizar asíntotas horizontales, verticales u oblicuas, si es que existen, intervalos de crecimiento y decrecimiento, intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa, ¿sí? Búsqueda de máximos, mínimos y puntos de inflexión, y gráfico aproximado a partir de toda esa información. Asusta, pero no es más que hacer estas cuentitas que estamos haciendo, ¿sí?